Hola, bienvenidos a una sesión más de probabilidad en el quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. Mi nombre es Sandra Palau y les voy a presentar un trabajo conjunto con Andreas Cipriano y Sobi Saisma de la Universidad de Bari. Nuestro problema era atracción y repulsión de un proceso de la vía estable a un conjunto de la esfera. Entonces, primero déjenme decirles o presentarles qué es un proceso de la vía estable. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un proceso estable isotrópico con índice de estabilidad alfa en el 0,2. Esto significa que, número 1, es un proceso estable, o sea que x0 es igual a 0. Nuestro proceso tiene trayectorias continuas por la derecha con límite por la izquierda, o en otras palabras, es un proceso Cadillac. Tiene incrementos independientes, es decir, que si nosotros tomamos U menor o igual que R, menor o igual que S, menor o igual que T, entonces la variable X de T menos X de S va a ser independiente de X de T menos X de R menos X de U. Y finalmente tiene incrementos estacionarios. Esto significa que la ley de X de T menos X de S es la misma que la de X de T menos S. O sea que solo nos importa la longitud del intervalo. Además de eso, queremos que sea un proceso estable. ¿Qué significa que sea un proceso estable o proceso autosimilar? Pues que para toda C mayor que 0 y para toda X en RD, la ley de C veces el proceso X cambiado de tiempo en C a la menos alfa veces T, diciendo que empezamos en X, va a ser la misma que si tomamos el mismo proceso X de T, pero ahora va a estar empezando en C por X. Además, vamos a pedirle a nuestro proceso que sea isotrópico. Eso significa que para cualquier transformación ortogonal U de RD en RD y para cualquier X en RD, la ley de U veces X de T bajo X va a ser la misma que X de T bajo U de X. Entonces, con todo esto, pues se puede mostrar que si nuestro proceso cumple estas tres hipótesis, su exponente de característico, que está dado por menos 1 entre t, logaritmo de la transformada de Fourier en teta, es igual al valor absoluto de teta a la alfa. Algunas propiedades de estos procesos es que si alfa es igual a 2, en realidad es un movimiento browniano en RD, y pues esto tiene trayectorias continuas. Si alfa está en el 0,2 abierto, entonces nuestro proceso va a tener saltos. Y la medida de saltos va a cumplir o va a satisfacer esta ecuación. Eso nos va a decir que pi de un conjunto B va a ser igual a 2 a la alfa, gamma de D más alfa entre 2, pi a la D sobre pi a la D entre 2, bien, por valor absoluto de gamma de menos alfa sobre 2. Y vamos a tener que integrar sobre el conjunto B la medida 1 entre valor absoluto de y a la alfa menos d, alfa más d. Entonces, si la alfa está entre el 1 y 2, es bastante conocido que nuestro proceso estable toca a la esfera con probabilidad positiva. Mientras que si la alfa está en el 0,1, pues con probabilidad 1 el proceso estable no va a tocar a la esfera. Y de hecho, pues nuestro proceso se va a ir hacia infinito. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, pues, analizar, queremos llegar continuamente a la esfera. Entonces, si nosotros estuviéramos en el alfa en el 1, 2, pues simplemente es un proceso condicionado en este conjunto que tiene probabilidad positiva. O lo que nosotros vamos a analizar, pues solamente va a ser interesante cuando la alfa está en el 0, 1. ¿No? O sea que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con procesos de Levi estable isotrópicos con índice alfa en el 0. Y para no estar diciendo pues, esos tres nombres, simplemente les vamos a llamar procesos estables. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Pues vamos a tomar un conjunto de la esfera SD, que son los puntos en RD que tienen norma 1. Y nosotros queremos, en el espacio de RD de funciones CATLAB con tiempo de vida K, queremos encontrar un proceso condicionado a tocar S continuamente desde el exterior. ¿No? Eso significa que es una P cuña donde pues vamos a empezar en X, vamos a empezar en el exterior de la bola.
Y vamos a condicionar a que nuestro proceso, queremos que XS esté afuera de la bola para cualquier S antes de que se muera. Y justo al momento de su muerte, un poco antes, queremos que nuestra X esté exactamente dentro del conjunto S. También queremos analizar el proceso contrario, que sería el proceso condicionado a tocar S, pero continuamente desde el interior. Entonces, este va a ser un P sombrero, donde vamos a preguntarnos por todas las X que están en el interior de la bola. Entonces, vamos a empezar en el interior de la bola. Vamos a buscar que antes de la muerte seguimos en el interior de la bola. Perdón, aquí debería de ser sin esa raya. Y vamos a pedir que X, un segundo antes de morir, bueno, en XK menos esté en S. Y finalmente, nuestro tercer problema es pues, encontrar los procesos duales a estas dos cosas. Para D igual a 1, el problema fue resuelto recientemente por Leif Dorin y Philip Wiseman. Y por lo tanto, solo es interesante cuando nuestra D es mayor o igual que 2. Entonces, de ahora en adelante, solo voy a suponer eso. Entonces, para el primer proceso, pues nosotros queremos hacer el proceso condicionado al exterior. Entonces, vamos a definir en el espacio de RD, el espacio de las funciones catlax, estas Ws, con tiempo de vida K de W, como la primera vez que desaparezco. Entonces, vamos a definir G con línea abajo T como el momento donde se alcanza el último ínfimo del proceso en el intervalo 0t. Entonces, ya que D es mayor o igual que 2, nosotros sabemos que nuestro proceso X es transitivo. Es decir, que vamos a irnos hacia el infinito casi seguramente. Por lo tanto, pues va a haber un último ínfimo antes de irnos a infinito. Es decir, que nuestra G barra abajo infinito va a ser finito, nuestro ínfimo va a existir en un valor, en un tiempo. Y además, X en G barra abajo infinito va a describirnos el punto más cercano al origen en todo el rango de X. Entonces, si nosotros queremos el proceso condicionado a acercarse continuamente al exterior, desde el exterior a S, pues lo que tendríamos que hacer es definir tau 1 más como el ínfimo de todas las t's tales que en valor absoluto es x de t es menor que 1. O sea, tau 1 más es la primera vez que yo entro a la bola. ¿Okay? Y vamos a definir C epsilon cuña como el conjunto tal que nuestro ínfimo, sobre todos los posibles valores, tiene norma entre 1 y 1 más epsilon, o sea que estamos en este espacio de acá, y su argumento de x en g barra abajo de infinito está en S, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que nuestro proceso se está moviendo, no sabemos dónde, y su ínfimo va a caer en este pedazo de aro azul, este rojo, y ya después pues, se va a mover. ¿Okay? Entonces, lo que podemos probar es que nuestra P cuña de un conjunto A, dado que al tiempo T es menor que K, si nuestra A está en epsilon, o sea, esto es si nuestra A está en la sigma álgebra FT, entonces lo podemos ver como el límite, cuando epsilon tiende a 0, de la probabilidad de X, empezando en X, de A en el conjunto que T es menor que tau 1 más y condicionado a este evento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo como el límite, condicionando a que el ínfimo cada vez se pega más y más y más al pedacito ese, ¿no? Entonces, en el límite, pues es un proceso que está por acá y toca ese. Para el segundo proceso, para el proceso condicionado a llegar a ese desde el interior, ahora lo que vamos a definir es una G barra arriba de T. Y este va a ser el momento en el que se alcanza aquí era el último supremo del proceso en el intervalo 0T. Entonces, si ahora definimos tau 1 menos
como el primer momento en el que salimos de la esfera, pues podríamos definir ahora nuestra C gorro como el evento tal que X en el supremo antes de salir de la esfera esté en el 1 menos epsilon 1 y que el argumento de ese punto caiga en S, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues tenemos nuestro proceso, no sabemos, pues salta muchas veces y vamos a pedir que justo antes de salir de la esfera caigamos en el intervalo lunar, en este pedacito de arco. Entonces, cae ahí y tal vez ya después se va. Entonces, lo que podemos hacer es que nuestra P sombrero para cualquier A en la sigma álgebra Ft, si condicionamos acá el tiempo de vida T, si seguimos vivo, va a ser igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la probabilidad empezando en X de A pidiendo que nuestra T que al tiempo T no hayamos salido de la esfera y condicionado a esta C epsilon sombrero, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros estamos obligando que justo antes de salir caigamos en la franja morada y estamos haciendo la franja cada vez más y más chiquita. Entonces en el límite pues vamos a tocar continuamente este pedazo S y ya después saldremos. Pues lo que mostramos es que si ahora tenemos un conjunto con medida de Lebesgue positiva en la esfera y definimos hs de x como esta función de acá, entonces en realidad esa hs de x es una h transformada y nuestras dos medidas, o sea la p cuña y la p sombrero, la podemos ver como h transformadas de nuestra probabilidad. Aquí observemos que para P cuña, lo que vamos a pedir es una X que está afuera de la esfera y vamos a condicionar a que hasta el tiempo T sigamos afuera de la esfera, ¿no? Y le estamos multiplicando por nuestra H transformada. Mientras que para la P sombrero, vamos a empezar dentro de la esfera y vamos a condicionar a que hasta el tiempo T, nuestro proceso siga dentro de la esfera. Entonces, lo que podemos probar es que ambas familias son markovianas. Y algo que queríamos hacer es extender estos dos conceptos para los puntos en la frontera, o sea, los puntos dentro de la esfera, que no fueran S, sino que fuera cualquier otro punto que no estuviera en S. Para hacer eso, lo que tenemos que aplicar es teoría de discursiones. Y entonces, para eso necesitamos pues, un proceso donde ya sabemos que existen las excursiones, ¿no? O una medida asociada a excursiones. Entonces, lo que hacemos es ocupar que, dado un proceso estable, tenemos un proceso autosimilar asociado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues, primero, un proceso de Markov autosimilar es una pareja, epsilon teta, donde, o sea, la primera cae en R, la segunda va a estar en la esfera de menos un dimensional, donde la pareja es markoviana, pero la primera entrada es un proceso de Levy. Entonces se puede mostrar que dado un proceso estable X, existe un proceso de Markov autosimilar epsilon teta, tal que la X de T lo puedo ver como la exponencial de epsilon cambiado de tiempo una phi por teta el cambio de tiempo. Entonces este cambio de tiempo tiene que ver con su índice autosimilar alfa. Y aquí lo que nos diríamos es que la epsilon nos está diciendo el tamaño en valor absoluto de nuestra xt, mientras que la teta nos va a decir, pues, como el ángulo, ¿no? Entonces, nos dice el ángulo y la epsilon nos dice el tamaño y, por supuesto, todo cambiado de tiempo con este cambio raro. ¿Okay? Entonces, la ventaja de hacer esto es que como la epsilon es un proceso de Levy, nosotros podemos aplicar la teoría de excursiones. Es decir, vamos a tener dos medidas de excursiones, una n barra abajo teta y otra n barra arriba teta, que van asociadas al proceso y de t, que es e a la epsilon t teta t. O sea, la y de t es casi x de t sin nuestro cambio de tiempo. Y entonces, ¿cómo van a estar estas excursiones? Pues la n barra abajo va a ser las excursiones del proceso Y
desde su ínfimo radial. Mientras que la N barra arriba va a ser el proceso de excursiones desde el supremo radial. Entonces, con estas dos cosas, lo que podemos hacer es, podemos extender nuestros procesos cuña y sombrero para incluir a las X que están en la esfera, pero que no están en la S, ni siquiera en su cerradura. Necesitamos que estén realmente un poquito alejados de la S. Entonces, ¿cómo se nos vamos a definir? Bueno, si nosotros empezamos con una X en la esfera, pero que no esté en la cerradura de S, nuestro proceso cuña, es decir, tenemos la esfera, empezamos en S y queremos ir hacia afuera, ¿no? Entonces lo podemos ver como un cambio con la H transformada, pero también vamos a necesitar las excursiones fuera del ínfimo. Mientras que si queremos el proceso como yendo hacia abajo, condicionado a estar en la esfera y llegar continuamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad les hice mal. Nuestra S está por aquí y nuestro punto X no está en la cerradura. Entonces, estamos condicionados a que estoy en ese punto, tengo que ir por dentro y después acabo en S. Entonces, eso es equivalente a hacer esta transformación con nuestra H transformada, pero aquí observen que está modificada porque HS de X sería infinito con otra definición. Y de nuevo tenemos que ocupar las excursiones, pero ahora con el supremo. Entonces, hasta ahora ya hemos definido nuestros dos procesos que queríamos, H cuña y H sombrero, para todos los puntos X que no están en la cerradura de S. Y pues queremos hablar de los duales. Entonces, para hablar de los duales, primero necesito hablar de otros procesos. Entonces, el primero de ellos es el proceso condicionado a tocar continuamente el origen. Este lo podemos ver como un cambio de medida P0, donde el cambio de medida está dado por esta función armónica. En la sigma-álgebra f de t va a ser valor absoluto de x de t a la alfa menos 1 sobre valor absoluto de x a la alfa menos d. Perdón, todos serán alfa menos d si iniciamos en x. Este describe el proceso condicionado a aproximarse continuamente al origen. Entonces, lo que hicieron Riesz, Bogdan y Zak fue demostrar que si yo ocupo la inversión del espacio respecto a la esfera SD menos 1, dado por k de x igual a x sobre valor absoluto de x al cuadrado, entonces, si yo tomo el proceso x, haciéndole un cambio de tiempo, pero, o sea, k veces x bajo p de x, va a tener la misma ley que el proceso condicionado a aproximarse continuamente al origen, pero empezando en k de x, ¿no? Y esto tiene sentido porque pues sabemos que nuestro proceso será infinito. Entonces, si hacemos la inversión respecto de la esfera, nuestro proceso ahora se va a ir a cero. Y lo único que va a cambiar es dónde inicio. ¿Okay? Entonces, con eso, ahora yo puedo definir otras transformaciones. Voy a definir h menos de x como la probabilidad de que yo no me salga de la esfera, perdón, de que yo no entre a la esfera, y voy a definir h más de x como esa h menos de x y multiplicada por x alfa menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo hago la transformación con la h menos transformada, pues estoy condicionando a no entrar a la esfera, ¿no? Entonces, mi p menos sería el proceso condicionado a no entrar a la esfera. Mientras que mi p más, pues estoy primero condicionando a no entrar a la esfera y después le estoy haciendo la transformación de inversión respecto de la esfera. Entonces, mi P más, en realidad, lo que me está definiendo es el proceso condicionado a no salir de la esfera y que sea absorbido continuamente en el origen. ¿Okay? Entonces, pues lo que probamos con Andreas y Soggi fue que si nosotros tenemos un tiempo de salida del proceso condicionado a no entrar a la esfera, entonces cuando lo regresamos en el tiempo, o sea, tenemos esta xk
menos, bajo ese proceso condicionado, va a tener las mismas probabilidades que nuestro proceso condicionado a llegar continuamente a la esfera desde afuera. Mientras que si nosotros tenemos igual un tiempo de salida acá, pero ahora para el proceso condicionado a no tocar la esfera, a estar siempre por adentro y llegar continuamente al cero, entonces, si tenemos un tiempo de salida acá de la esfera y nosotros regresamos al proceso respecto de ese nuevo tiempo de salida y con esta, empezando en esta medida nu, entonces lo que vamos a tener es que este proceso tiene las mismas probabilidades de transición que el proceso X condicionado a llegar continuamente desde adentro a nuestro pedacito de ese. En otras palabras, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos analizado? Entonces, nuestra P cuña era, yo tengo mi proceso y lo estoy condicionando a llegar continuamente a ese. Y nuestra P sombrero era, yo tengo mi proceso dentro de la esfera y lo estoy condicionando a estar siempre dentro de la esfera y llegar continuamente a ese. Por supuesto, mis dibujos están mal porque tendrían que ser cat-lag, ¿no? Debería de tener saltos. Entonces, como que tenemos aquí esta dualidad usando la transformación de la esfera. Mientras que lo que nosotros probamos es que este proceso, el llegar continuamente por la esfera, yo lo puedo ver como, tengo el proceso condicionado a que antes de su muerte siempre está por dentro de la esfera. Entonces, al momento de su muerte, K, lo que vamos a hacer es, ¿no? Nuestro proceso iba hacia aquí con esta flecha. Entonces, ya que llega a su muerte, lo regresamos. Entonces, si nosotros lo regresamos, pues va a tener la misma ley que un proceso condicionado a llegar a la S, pero regresado. Por eso es que nos aparece que estamos regresando en el tiempo. Y para el otro del de abajo, pues sería lo mismo. O sea, yo tengo mi proceso condicionado a estar siempre por adentro, ¿no? Y que esté absorbido acá. Entonces, si yo tengo una K, que es el tiempo donde, o sea, llego a la esfera y me regreso, entonces cambiado de tiempo va a tener la misma ley que el proceso condicionado a llegar continuamente a ese desde adentro. Y bueno, esto es todo lo que les quería contar. Y pues aquí está el caso de igual a 1. Pues este es el trabajo que nosotros hicimos. Y pueden revisar estos otros libros. Y este es el teorema de inversión. Entonces, muchas gracias.